respuesta, entre otros. Sé que la vamos a pasar bien. Cualquier inquietud que tengan, por favor, háganlo a través del chat. Traten de mantener apagados sus audios, también sus cámaras. Yo en lo posible apagaré también mi cámara para no distraerlos. Y vamos para adelante. En primer lugar, nuestra metodología va a ser una metodología de lluvias, en la cual yo primero hago la presentación macro de lo que realmente contiene un código de ética de la función pública, así, a nivel macro. Y luego nos vamos al cuestionario de preguntas y respuestas, ¿no? Pero ya teniendo por lo menos una pequeña base. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, señores, desde ya les doy la bienvenida, ¿no?, a esta sesión que nos convoca y vamos a compartir los materiales pertinentes. A ver, un minuto. Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta letra? ¿Está bien? ¿Un poquito más? Yo creo que sí, para que se vean las tres filas, ¿sí? A ver, que nos leen en el chat. Así es, mi querida Carla. La ley 27815, ¿no?, es el código de ética de la función pública, ¿no?, con sus normas modificatorias y complementarias, pero esa es la ley MAR. La ley 27815 es el código de ética de la función pública, mi querida Carla, donde vamos a poder encontrar en el artículo 6 del capítulo 2 al tema de los principios que rigen la función pública. En el artículo 7, pues vamos a poder encontrar los deberes que rigen la función pública. Y ya cuando nos remitamos al capítulo 3 Romanos, vamos a encontrar en el artículo 8 las prohibiciones que tiene que tomar en consideración el servidor público o dentro de una función pública. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, ahora sí, vamos para adelante. En primer lugar, comentarles, ¿no?, que dentro de los fines de la función pública son el servicio a la nación, el servicio al Estado. Y el Estado tiene su potestad imperio, su potestad tributaria, su poder, digamos, de poder tomar decisiones. Y obviamente siempre de acuerdo a lo dispuesto en nuestra Constitución Política del Estado, ¿no?, respetando los deberes, en este caso, respetando los principios constitucionales, como es el tema de la no confiscatoriedad, el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, entre otros. Por otro lado, el empleado público, ¿no?, es todo funcionario o servidor de las entidades de las administraciones públicas, ¿no?, en cualquiera de sus fases jerárquicas. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de administración pública, de por medio también está que ellos se rigen de acuerdo a los principios de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, la Ley 27444. Ahora, de lleno vayamos a lo siguiente. ¿Qué es lo más importante de todo, señores? Todo es importante. Tener claro tres aspectos: los principios, los deberes y las prohibiciones, ¿no?, dentro de un código de ética de la función pública. Perfecto. Entonces, cuando nosotros nos vamos a esa resolución de superintendencia, ¿no?, 245-2019 SUNAT, lo que podemos encontrar en su contenido es el código de ética de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, donde vamos a encontrar los valores institucionales que forman parte también del código de ética. Y ya cuando nos remitimos a su ley marco, a la ley del código de ética de la función pública, ley 27815, y normas complementarias y modificatorias y todo lo demás, pero sigue siendo la ley marco, ¿no?, ¿qué encontramos? Encontramos en dos capítulos lo siguiente. Capítulo 2 Romanos, los principios y los deberes. Principios, artículo 6. Deberes, artículo 7. Nos vamos al capítulo 3 Romanos. En el artículo 8 de esta ley 27815 vamos a encontrar a las prohibiciones. Entonces, dentro de los principios, ¿no?, que tenemos el respeto, tenemos la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad y obediencia, la justicia y equidad. Y si de pronto nos dicen, a ver, ¿cuál es, no, el principio que brinda la calidad en cada una de las funciones a su cargo, ¿no?, procurando tener una capacitación totalmente sólida y permanente?
¿Qué responderíamos ahí? A ver en el chat, ¿qué responderíamos? No se preocupen, pueden colocar la respuesta, como también pueden decir, ok, y yo lo comento. ¿Ya? No se preocupen, no estamos evaluando, estamos interactuando. Muy bien, correcto, Carlita. Es la eficiencia. ¿Y cuál es la base legal? Primero, capítulo 2 de la ley 27815, ley del Código de Ética de la Función Pública. Artículo 6, numeral 3. ¿No? ¿Referido a qué? Referido a los principios que rigen la función pública. Gracias, Carlita. Y Luis, complementé un poquito con lo que he mencionado. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a todos. Perfecto. Siendo así las cosas, ¿qué pasaría si de pronto nos dice, ¿no? Si de pronto, ¿no? Estamos frente a un tema de mantener la reserva, de mantener, digamos, la confidencialidad, la prudencia, ¿no? En virtud a las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública. ¿De qué estaríamos hablando? No se preocupen, pueden contestar o colocar ok, que significa que yo lo complemento. A ver, ¿de qué estaríamos hablando? En el chat. Muy bien, efectivamente, mi querida Melanie, estaríamos hablando del deber de discreción. Ya nos hablaríamos de un principio. Y los deberes se encuentran contemplados, tipificados, contenidos en el capítulo 2 Romanos, artículo 7 de la ley 27815, la ley del Código de Ética de la Función Pública. Efectivamente. Perfecto. Entonces ahí también nos comentan, ¿no? Así es. Perfecto. Muy bien, Carla. Excelente, Kiara. Perfecto. Muy bien. Ahora, cuando por si acaso hablamos de confidencialidad, la confidencialidad forma parte, que es otro tema, de los derechos de los administrados, contenido en el artículo 92 de nuestro Código Tributario, del Decreto Supremo 133/2013, que también podría venir en el tema fiscal y en el tema tributario, ¿no? Así es, pero continuemos. Perfecto, entonces, al tener principios que está conformado por, y estos son respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, y finalmente, lealtad al Estado de Derecho, ¿no? Porque el funcionario de confianza, a quien se le ha depositado toda esa confianza, ¿qué es lo que debe a la Constitución? Le debe lealtad. Y el Estado de Derecho también, ¿no? Y al Estado de Derecho, no solamente a la Constitución, sino también al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque puede ocupar cargos de confianza y no puede hacer un mal uso de su función, ¿no? Entonces, es importante tener claro el tema de lealtad al Estado de Derecho. Muy bien, por otro lado, tenemos a los deberes. Y en los deberes, no en principios, en los deberes, ¿qué tenemos? Neutralidad, ¿no? Se debe actuar con absoluta imparcialidad política. No que yo soy de tal partido y por eso tengo que irme por mi ideología. No, mejor soy del otro. Momentito. Neutralidad. ¿No? No tenemos que pensar para beneficio propio. Por otro lado, ¿no? Es importante tener claro también la transparencia, ¿no? Porque los actos de servicio, señores, deben darse siempre de manera transparente. Eso no significa tener que decir todo, ¿no? Porque hay un principio, el principio de carácter público, y obviamente, ¿no?, el servidor público debe en todo momento, debe brindar, debe facilitar información fidedigna, información completa, información oportuna en su momento, ¿no? Entonces, todo servidor público, al ser transparente, al facilitar información fidedigna, veraz, fehaciente, completa y oportuna, está cumpliendo con el deber de transparencia. Por otro lado, dentro de los deberes también tenemos la discreción, ¿no?, que hemos comentado un poquito, el ejercicio adecuado del cargo, señores, ¿no? Es importante tener claro el ejercicio adecuado del cargo. Por ejemplo, Cindy nos pregunta,
¿Cómo podemos obtener el material? Señores, ustedes ya tienen el material. Ustedes tienen la ley 27.815. Ya tienen su ley del Código de Ética de la Función Pública. Lo tienen o lo van a tener, pero eso sí, una vez que termina todo digamos, esta sesión, los que se queden hasta el final van a tener, ¿no? Sus materiales y todo lo demás ya a contra y les van a dar los lineamientos pertinentes, ¿ya? Por otro lado también, ustedes van a contar con el Código de Ética de la SUNAT, ¿no? Que es la resolución de Superintendencia 245-2019 SUNAT. Y también está charla, pero eso ya lo van a coordinar al cierre de esta sesión, ¿ya? Esto es lo único que he interrumpido, después me voy a dedicar de lleno a llevar adelante esta sesión de integridad. Muy bien, entonces te respondí, mi querida Cindy. Ahora, después de ello también tenemos como deberes el ejercicio adecuado del cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante que con ocasión del ejercicio de sus funciones, el servidor público no debe adoptar para nada represalias, resentimientos, de ningún tipo. Tampoco debe ejercer coacción, ¿no? Contra otros servidores públicos, o en todo caso con otras personas o terceros. No, tiene que haber un cabal ejercicio adecuado del cargo. Por otro lado, tenemos también como dentro de los deberes el uso adecuado de los bienes del Estado. Señores, recuerden que es de todos. Entonces, con el uso adecuado de los bienes del Estado, se debe proteger y sobre todo se debe conservar los bienes del Estado, los bienes del fisco. Y para ello se tiene que utilizar solamente los que fueran asignados de manera racional, ¿no? No hay que despilfarrar. Por otro lado, hay que evitar el abuso, el derroche, digamos, no tomarlo en cuenta, desaprovechar los materiales, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Siempre tenemos que pensar que son bienes ajenos, ¿no? Finalmente es de todos. Responsabilidad, otro deber. ¿Por qué? Porque todo servidor público imperiosamente debe desarrollar sus funciones a cabalidad y debe hacerlo de forma integral. Y para ello debe asumir con pleno respeto su función pública. Esto es muy importante. ¿Y qué pasaría frente a situaciones extraordinarias? El servidor público muchas veces puede realizar aquellas tareas que por su propia naturaleza, ¿no? Que por su propia naturaleza o su propia modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, son afines, pero esto sí, bajo la condición de que siempre que éstas resulten vitales, necesarias, ¿no? Para poder de alguna manera reducir, mitigar, neutralizar o superar cualquier dificultad que se presente, ¿no? Eso es muy importante. Ya hemos hablado de principios, hemos hablado de deberes, ambos se encuentran en el capítulo 2 Romanos de la ley 27.815, ley del Código de Ética de la Función Pública. Claro, no bajo esta presentación, ¿no? Y hablemos también de las prohibiciones. Señores, las prohibiciones se encuentran contenidas ya no en el capítulo 2 como los principios y deberes, sino en el capítulo 3 Romanos de la ley 27.815. Repito, la ley del Código de Ética, ¿no? De la Función Pública. Ahí se encuentran las funciones en el capítulo 2, artículo 8. Y dentro de las prohibiciones, tenemos lo siguiente. Primero, mantener intereses de conflicto. Les rogaría que apaguen sus cámaras para que no haya ningún tipo de distracción, por favor. Yo la voy a apagar en unos minutos. Quiero terminar esta presentación. Mantengan apagadas sus cámaras y también sus audios. ¿Sí? Perfecto. Prohibiciones. Tenemos mantener intereses de conflicto. Importante, señores, ¿no? Porque hay que mantener esas relaciones. O en todo caso también aceptar situaciones en cuyo contexto no estemos dándole prioridad a los intereses personales laborales, a los intereses económicos o financieros, ¿no? Que en algún momento podrían entrar en conflicto. Otra prohibición es obtener ventajas indebidas. Obviamente que eso está mal. Otra prohibición es realizar actividades de proselitismo político. No, señores, por favor, para nada. No se debe realizar actividades de proselitismo político por medio, por ejemplo, de la utilización de las funciones, haciendo uso de su función, o en todo caso por medio de la utilización de infraestructura
o utilizar los bienes, o utilizar los recursos públicos. Y que hay que recordar que eso también va con los deberes, ¿no? Van en forma concordante. Por otro lado, también está prohibido hacer mal uso de la información privilegiada, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente uno al tener información, eso viene con el tema también de confidencialidad, ¿no? No hay que hacer uso de esa información para beneficiarse o para que otros se beneficien, ¿no? Y ni tampoco se debe permitir el uso impropio de esa información para el beneficio de un interés o de un tercero, sea propio de un tercero. Finalmente, señores, tenemos la última prohibición, que es presionar, amenazar y o acosar. Señores, no se debe ejercer presiones, amenazas o acosos, disculpen el término acoso sexual, contra otros servidores públicos haciendo uso de su función, de su jerarquía, de su nivel, o en todo caso subordinarlos que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas, porque eso está penalizado. Ahora, importante pensar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 2, no contiene los derechos fundamentales de la persona. Esto es muy importante. Y la propia Constitución Política del Estado nos dice claramente que el trabajo no es solamente un deber, también es un derecho. Porque todos tenemos también el derecho de tener una calidad de vida, una supervivencia y cubrir nuestras propias necesidades básicas, entre otras. Entonces, señores, por ahí también va el tema de prohibiciones. Si nosotros matizamos esto de alguna manera, directa o indirectamente, con la Constitución Política del Estado, lo vamos a entender mejor. Con la Ley 27444, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de cultura. Entonces, y también de poder mantener los valores. Es por eso que cuando hablamos de esta Ley 27815, ¿no? Que no es nada menos que el Código de Ética de la Función Pública, lo matizamos con el Código de Ética de la SUNAT, que aprobado según resolución de Superintendencia 245-2019 SUNAT. Y justamente, señores, cuando nos vamos al capítulo 4, Romanos, encontramos los valores institucionales, ¿no? Y dentro de esos valores institucionales tenemos el de integridad, tenemos el de la excelencia, tenemos el del compromiso, ¿qué más, no? Esos tres. Y dentro de ese código también vamos a encontrar principios y deberes éticos institucionales, ya personalizados, este general, ¿no? De la función pública. Y el otro ya se rige por los principios y deberes ya de ética institucional, ¿no? Y sí, también nos hablan del código, de las normas, del código de ética, ¿no? Entre otros. Muy bien, señores, entonces, ¿qué les ha parecido esa presentación de los principios, deberes y prohibiciones? A ver, comentarios, ya para irnos de lleno al tema que nos convoca. A ver, comentarios sobre este material. Gracias. Y sobre todo, gracias Robert, gracias Luis, sobre todo tener claro cuál es su base legal, su sustento, dónde lo voy a encontrar, cómo lo puedo reforzar, complementar. ¿Les puedo repetir o ya no? A ver, en el chat. Dígame si les, no tanto repetir, sino hacer una remembranza de simplemente dónde lo encontramos. A ver, dígame si está bien o si no, continuamos. A ver, en el chat. Ah, muy bien. ¿Cómo no? Robert, vamos a dar respuesta, ¿no? A lo siguiente. Primero, nosotros, ¿no? Obviamente tenemos todos, el Código de Ética de la Función Pública, que lo encontramos en la Ley 27815, pero actualizada, con todas sus modificaciones complementarias, supletorias, etc. Ley 27815. Perfecto, actualizada. Pueden ingresar al SPI también si lo desean. Entonces, ¿qué encontramos ahí en resumen? Lo que el tema que nos convoca nos lleva a pensar, ¿dónde encuentro los principios? Los principios los encuentro en el capítulo 2 Romanos del artículo 6 de la ley 27815. Ah, perfecto. ¿Y cuáles son esos principios?
respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, y lealtad al Estado de Derecho. Ah, excelente. ¿Y dónde encontramos el tema de los, ya no de los principios, sino de los deberes? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Señores, los deberes lo encontramos también en el capítulo 2 romanos de la ley 27.815, ¿no? Pero en el artículo 7. Y justamente ahí nos habla de los deberes como la neutralidad, la transparencia, la discreción, el ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado y finalmente la responsabilidad, ¿no? Ahora, nos vamos al otro ítem. ¿Y dónde encuentro las prohibiciones? Las prohibiciones se encuentran contenidos en otro capítulo, el capítulo 3 Romanos, artículo 8 de la ley 27.815, ley del Código de Ética de la Función Pública. Y entre esas prohibiciones, contenidas en el artículo 8 de la ley que he mencionado, tenemos mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas. Obviamente está prohibido mantener intereses de conflicto, ¿no? Obtener ventajas indebidas, haciendo uso de sucesión. Otra prohibición, realizar actividades de proselitismo político, ¿no? Entonces, haciendo uso de nuestras funciones, a veces por medio de la utilización de la infraestructura, ¿no? Que no es propio de nosotros. Hacer mal uso de la información privilegiada y finalmente está prohibido presionar, amenazar y o acosar. ¿Contra quiénes? Contra otros servidores públicos, con otros subordinados, ¿no? Donde hay un vínculo, hay una dependencia de jerarquía, qué sé yo, ¿no? Que obviamente eso va a afectar la dignidad de la persona. Y hay que recordar que el artículo 2 de la Constitución Política, ¿no? De Perú nos habla de los derechos fundamentales de la persona. Y ahí tenemos en el numeral 20, artículo 2 de esta Constitución, al derecho de petición, el derecho de poder solicitar, el derecho de requerir, ¿no es así? Numeral 20. Y también ahí tenemos, en ese artículo 2, derechos fundamentales de la persona, un lema muy bonito, un derecho muy simpático. Nadie, pero nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Si seguimos revisando todo ello, señores, es maravilloso, cultura general. Ahora sí, nos vamos a lo siguiente. A ver. Vamos a compartir los materiales. Nos pregunta Gawohan. No, muy simpático ese nombre, ¿no? Wohan. Ya. ¿Qué nos dice? Nos dice, ¿qué se dice en el capítulo 2? ¿Cómo no? Quispe es el apellido. Te respondo. Primero, en el capítulo 2, artículo 6 y artículo 7, respectivamente, de la ley 27.815, ley del Código de Ética de la Función Pública, encontramos. ¿Qué encontramos? Los principios y los deberes. Señor Quispe, o señorita Quispe, así es. En el 6, principios. En el 7, deberes. Y ya en el capítulo 3 Romanos, artículo 8, encontramos las prohibiciones. ¿Sí? Ahora, quizás algunos se pregunten o comenten, ¿y dónde encontramos los valores institucionales de la SUNAT? A ver, ¿alguien me puede decir? Valores institucionales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. ¿Alguien me puede comentar o colocar OK? Las sanciones también se encuentran contenidas en el capítulo 3, mi querida Verónica. A ver, vamos a ver qué nos dice. Ya, claro. Les comento, como dice Jocelyn, lo encontramos en la resolución de superintendencia 245-2019 SUNAT. ¿Y en qué capítulo lo encontramos? En el capítulo 4. Valores institucionales. ¿Y cuáles son esos valores? La integridad, la excelencia y el compromiso. ¿Sí? Gracias, Jocelyn. Gracias. ¿No? Así es. Miren, ahí están los participantes. Gracias.
y una resolución de superintendencia de carácter general. ¿Qué es? ¿Es una fuente del derecho o no es una fuente del derecho? A ver, adelante. Repito, una resolución de superintendencia es una fuente del derecho o no es una fuente del derecho. Recuerden que la fuente del derecho lo tenemos contenido en la norma 3 romanos del título preliminar del Código Tributario. Nuestro Código Tributario peruano, que se rige por el Decreto Supremo 133-2013. La resolución de superintendencia es una fuente del derecho. Sí, el último ítem de la norma 3 del título, norma 3 romanos del título preliminar del Código Tributario, así como la jurisprudencia, la doctrina, los convenios internacionales, leyes, reglamentos. Gracias. Una fuente de derecho muchas veces la toma en cuenta para interponer un recurso de reclamo en un procedimiento tributario contencioso ante la SUNAT. O también cuando interpongo una apelación ante el Tribunal Fiscal bajo un procedimiento tributario contencioso. ¿Y por qué contencioso? Porque hay contienda, porque hay litigio, porque hay controversia, porque yo levanto la mano para impugnar. Ahora sí, señores, nos vamos de lleno a nuestro cuestionario. Gracias, gracias por la valiosa participación. Mire, ¿qué tal? Hemos interactuado bastante. Ahora nos vamos al siguiente material. Un minuto, por favor. Confírmame, por favor, en el chat. Muchas gracias, Melanie. Muy amable, muy gentil. Señores, dentro de este código de ética, ¿no? Ahí encontramos el contenido de la presentación, el alcance, el objetivo, como les había comentado, los valores institucionales, los principios y deberes éticos institucionales, las normas del código de ética, el cumplimiento del código de ética, las interpretaciones y aclaraciones, y finalmente la suscripción al compromiso de adherencia al código de ética. Está conformado por 9 capítulos, ¿ya? 9 capítulos. Perfecto, gracias Carlita. Entonces, cuando nosotros nos vamos al material, aparte de la presentación, ¿no? Tenemos justamente el alcance. Porque el alcance es que el código de éticas está direccionado a quiénes? A los trabajadores de la SUNAT. Cualquiera sea su régimen laboral o cualquiera sea su modalidad contractual, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo radica básicamente en establecer a través de una guía de actuación los principios éticos, las normas de comportamiento o conducta para los trabajadores que deben regir sus relaciones internas como también externas. ¿Pero dónde? En el ejercicio de sus funciones. Esto es independientemente de sus responsabilidades, de su jerarquía, de sus atribuciones. Y dentro de los valores institucionales contenidos en el punto 4 romanos, los trabajadores de la SUNAT, en la medida en que vayan desarrollando sus labores, importante, tendrían que actuar siempre bajo los siguientes valores. El valor de integridad, ¿no? El valor de integridad. ¿Por qué? Porque esos valores van en línea con los principios y acciones de la institución. El trabajo tiene que tener todo un comportamiento íntegro y obviamente supone mantener normas y principios éticos, ¿no? Y ya hemos hablado de esos principios, ¿no es así? Principios en el tema de la actividad pública. ¿Y cuáles son esos principios? A ver, en el chat coloquen los principios brevemente. A ver, en el chat. Los principios. A ver, vamos a leer. Vamos a dar lectura acá. A ver. Ah, efectivamente, ¿no? Lealtad y obediencia. ¿Qué más? Probidad. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Ah, muy bien. Ahí ya está completo. Por ahí ya nos dice, ¿quién? Edgar. Edgar, ¿ya? Entonces, efectivamente son 8. Perfecto, Edguita. Muchas gracias por el compartir. Muy bien, excelente, Carlita, y a todos los que están participando.
y todos, inclusive los que nos acompañan. Muy bien, entonces, señores, esos valores institucionales, ¿no? Que todo trabajador de la SUNAT, en este caso porque estamos hablando del Código de Ética de la SUNAT, ¿no? Se rige por la integridad, ¿no? Siempre hay que preservar la buena imagen del servidor público, ¿no? En todo momento hay que cuidar que nuestra vida privada y nuestro comportamiento sea coherente con ella, ¿no? No hay que ser exhibicionista tampoco. La excelencia, porque siempre se busca la excelencia para brindar así, con el mayor esfuerzo, los mejores resultados de manera sostenida en el tiempo. Y así se va a lograr, obviamente, la satisfacción de los contribuyentes, la satisfacción de los usuarios, y es más, también de los usuarios del comercio exterior, porque recuerden que hay una fusión entre la aduana nacional. Ahora, el compromiso, importante, porque el compromiso no solamente es personal, el compromiso también es institucional. Personal porque va a suponer encaminar nuestros actos para poder fortalecernos como personas en un plano moral, profesional, no solamente profesional. ¿Y por qué el compromiso institucional? Porque obviamente conlleva cumplir con nuestras obligaciones laborales, haciendo el más uno, sanamente, y así poder alcanzar el objetivo en común, porque es un objetivo en común. Esos tres aspectos son los valores institucionales básicos: integridad, excelencia y compromiso. Por otro lado también, así como tenemos principios en la ley del Código de Ética de la Función Pública, la ley 28815, ¿no? Señores, tenemos principios y deberes éticos institucionales, ¿no? En el Código de Ética de la SUNAT. ¿Y qué tenemos? Respeto, compromiso, probidad, responsabilidad, eficiencia, transparencia. Acá vemos que hay 6. ¿Y cuántos son en el Código de Ética de la Función Pública de la Ley 2815? 8. Pero al final se concentra todo en lo mismo. Muy bien. También en el punto 6 romanos tenemos las normas del Código de Ética que en todo momento, ¿no? Hay que tomar en cuenta respecto al cumplimiento de normas de ética que indudablemente va a permitir fortalecer la organización, ¿no? La institución SUNAT, y así poder contribuir directa o indirectamente a la implementación y adopción permanente de una cultura de integridad. Y de esa manera se ganaría la confianza de la ciudadanía, ¿no? Importante. Ahora, aparte de ello también tenemos, ¿no? Que para una adecuada conducta del personal en el ejercicio de sus funciones o labores, ¿no? La institución establece relaciones de respeto entre el personal de la ciudad y la ciudadanía, ¿no? Es importante. Por otro lado, y ahora sobre todo que estamos en el tema virtual, ¿no? Ahora, ellos indican que también se respeta, se resguarda dentro y fuera la imagen de la institución, fortalecer la conducta para frenar la discriminación. Recuerden, señores, tenemos el derecho de que no se dé la discriminación por raza, ideología, religión, género, sexo, no debe haber discriminación. Artículo 2 de la Constitución Política del Estado, derechos fundamentales de la persona, ¿no? Perfecto. Entonces, cerramos por acá y nos vamos al siguiente material. Vamos a los materiales. Un minuto, por favor. Ahí estamos. Muy bien, Carlita. Miren, Carlita iba en línea. Igual Nelly, igual Evelyn, todos interactuando. Señores, porque estamos en esta sala para interactuar. Y siempre tomando en consideración la prudencia, la ética, las formas, saberlo pedir, saberlo dar. Eso, digamos, define nuestro perfil como persona. Muy bien, entonces, vamos con el tema. Vamos a compartir. Y por ese tiempo tan valioso que tenemos, señores, por ese tiempo tan valioso, vamos a llevarlo ya con las respuestas. Ya en el curso, obviamente, vamos a llevarlo de lleno. A ver. Señores, se expresa con autenticidad
en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. ¿Ustedes están de acuerdo con la respuesta? Luz nos dice que sí. ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Muy bien, Mabelita. Muy bien, Verónica. Efectivamente, señores. En virtud al artículo 6, numeral 5 de la ley 27.815, que ya lo hemos explicado, referido a la ley del Código de Ética de la Función Pública, y referido a los principios de la función pública, la veracidad define lo que acabamos de comentar, ¿no? Lo define, independientemente a que probidad no deja de ser un principio, eficiencia no deja de ser un principio, ¿no? Entonces, vamos por ese lado. Igualmente la idoneidad no deja de ser un principio. Así es, un principio contenido en el Código de Ética de la Función Pública, la ley 27.815 y normas complementarias y suplementarias. Muy bien. Segundo, brinda calidad en cada una de las funciones de su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. ¿Están de acuerdo de que sea eficiencia? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dice? Correcto, muy bien. Asidero, base legal, artículo 6, numeral 3 de la ley 27.815, referido a los principios de la función pública. Y esta ley 27.815, repito, es la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Entonces, señores, indudablemente, ¿no? Esa es la respuesta. Tercero, es un deber de ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Ello implica que estos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona, ya sea esta natural o jurídica. Por otro lado, el servidor público puede brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del deber de la función pública, de uno de los deberes de la función pública, que es la transparencia, ¿no? Es un deber, no es un principio. Entonces, señores, la transparencia, al constituir un deber contenido en el numeral 2 del artículo 7 de la ley 27.815, ¿no? Es la respuesta correcta. Perfecto. A ver. Gracias, Carlitos. Gracias a todos. Muy bien. 4. Todo servidor público debe, no es que puede, desarrollar sus funciones a cabalidad, y para ello tiene que asumir con pleno respeto su función pública, no haciendo mal uso de su función. Muy bien. Y ante situaciones extraordinarias, eventuales, ¿no?, que se presenten por factores externos, internos, etcétera, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su propia naturaleza, por su propia modalidad, no sean exactamente las que se le delegó. Pero esto bajo una condición: siempre que, estas resulten vitales para poder reducir, mitigar, neutralizar, superar cualquier tipo de dificultad que se enfrente, ¿no? Pero con mucha cautela, con mucho tino, y viendo que forma parte de las labores encomendadas. Muy bien, siempre coordinando. Señores, la comunicación, ¿qué es la comunicación? A ver en el chat. Y acá estamos respondiendo que se denomina responsabilidad. Y la responsabilidad es un deber de la función pública contenida en el numeral 6 del artículo 7 de la ley 27.815, Código de Ética de la Función Pública. ¿Ya? Código de Ética de la Función Pública. Así es, muy importante. ¿Ya? A ver en el chat. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Luego nos vamos. El funcionario público está prohibido de... ¿Qué recordamos en prohibiciones? ¿Qué recordamos? ¿A dónde nos remitimos? ¿A qué capítulo? ¿A qué artículo?
prohibiciones, como les había comentado, de principios y deberes, capítulo 2 Romanos, artículos 6 y 7 respectivamente, de la ley 27.815. Perfecto. Las prohibiciones se encuentran contenidas en el artículo 8, capítulo 3 Romanos, de la misma ley 27.815. Y dentro de esas prohibiciones, señores, tenemos lo siguiente. El funcionario público está prohibido de prohibiciones, ¿ah? Mantener intereses de conflicto. Así es, está prohibido de mantener intereses de conflicto. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿y por qué está prohibido de mantener intereses de conflicto? ¿No? ¿Por qué? Porque el hecho de mantener relaciones, ¿no? Y aceptar situaciones, digamos, en cuyo contexto está de por medio sus intereses personales, está mal. Sus intereses políticos, totalmente mal. Y eso está prohibido. ¿Y dónde encuentro los incentivos y sanciones al procedimiento? ¿Dónde voy a encontrar? Creo que había una pregunta ahí en el chat, no lo recuerdo porque estoy tratando de estar atenta al material, ¿no? Los incentivos, las sanciones y los procedimientos se encuentran contenidos en el capítulo 4, artículo 8 y 9, en este caso el capítulo 4, artículo 10, sanciones. ¿De dónde? De la ley 27.815. Así es. Por otro lado, el funcionario público está prohibido de, lo comentamos, presionar, amenazar y o acosar. Y está de por medio el hecho de ejercer presiones, amenazas, acoso sexual, disculpen el término, contra otros servidores públicos o quizás con otros subordinados, que es lo que comentamos al inicio. Base legal, lo que ya les comenté, artículo 8, el numeral sí es el 5 de la ley 27.815. Importante, señores. Siguiente pregunta. ¿Son valores institucionales de SUNAT? Señores, ahí sí ya salimos del contexto de la ley 27.815 y nos remitimos a la resolución de superintendencia 245-2019 de SUNAT, que lo compartimos con ustedes, con el que se refiere al Código de Ética de la SUNAT. Y justamente en el punto 4 romanos nos hablan de los valores institucionales. Y dentro de esos valores institucionales tenemos 3. Integridad, excelencia y compromiso. ¿No? Perfecto. Punto 8. El valor institucional de la SUNAT, que prescribe el compromiso institucional, implica cumplir con nuestras obligaciones laborales. Y no solamente el compromiso institucional, les comenté también el compromiso personal, que obviamente supone encaminar nuestros actos para poder fortalecer como personas, tanto en el plano profesional y en el plano moral. Y cuando hablamos de esa definición, nos vamos al valor institucional de compromiso contenido en el punto 4 romanos, valores institucionales, referido al Código de Ética de la SUNAT, que se rige por la resolución de superintendencia 245-2019 SUNAT. Y cuando vamos al tema de los principios y deberes éticos institucionales, ¿no? Principios y deberes éticos institucionales, también nos vamos al Código de Ética de la SUNAT y decimos que según el capítulo 5 tenemos respeto, compromiso, probidad, responsabilidad, eficiencia, transparencia. Así es. 10. Actuamos con sinceridad, con rectitud, con honradez, con honestidad, con integridad. Y de una manera directa o indirecta procuramos satisfacer el interés general. ¿A qué se refiere? Probidad. Y la probidad, ¿no? Para este tema, en particular del Código de Ética de la SUNAT, es un principio y es un deber ético institucional, ¿no? Justamente está ahí. Y para el tema de la ley 27.815, ¿qué viene a ser? A ver, ustedes díganme, ¿un principio o un deber? La probidad, ¿un principio o un deber? A ver en el chat. ¿Principio o deber? Muy bien, así es mi querida Mabel, así es Melanie, Carnita. Principio, señores, el principio de probidad, importante. Y el principio de probidad, justamente,
lo encontramos en el artículo 6, numeral 2, capítulo 2 Romanos de la ley 27.815. Y para el tema ya del Código de Ética de la SUNAT, ya lo encontramos, obviamente, en la resolución de superintendencia 245-2019 SUNAT. Perfecto. Vamos al tema. Señores, propiciamos un ambiente de trabajo sano y seguro donde los trabajadores, sin importar las diferencias personales y profesionales, nos tratamos con cortesía y respeto. Qué importante, ¿no? Poder estar en una sala donde reine el respeto, la cordialidad, la gentileza, maravilloso, donde todos nos vamos al final porque necesitamos despedirnos, como cuando llega una visita a la casa, al hogar, qué sé yo, no se va, como ladrón en la noche es el término, ¿no?, que nos decía antes, sin despedirse, no se va porque, bueno, ya va a acabar, no, espera. Así es. Muy bien, entonces, ahí tenemos que la respuesta es establecemos relaciones de respeto entre el personal de la zona y la ciudadanía. Así es. Propiciamos un ambiente sin discriminación. ¿Por qué? Porque se rige por el tema del código de ética, la adecuada conducta del personal en ejercicio de sus funciones o labores, contenido en el punto 6 Romanos, normas del código de ética, de la resolución 245-2019 de SUNAT. Así es, ¿no? Y luego son deberes de la función pública: neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado al cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad. Artículo 7, ¿no?, de la ley 27.815, capítulo 2 Romanos. Y ahí tenemos los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Principios de la función pública. Los principios de la función pública lo hemos visto bastante, señor, ya ni repetirlo, ¿no? Respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, y finalmente, lealtad al Estado de Derecho. Vamos con la siguiente pregunta. Prohibiciones éticas de la función pública, ¿no? Contenido en el artículo 8, capítulo 3 Romanos de la ley 28.15 y normas modificatorias y complementarias. Realizar actividades de proselitismo político, que también lo hemos comentado, lo hemos conversado. Y también el tema, ¿no?, de un punto 17, debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Y esto implica que estos actos estén basados en un principio de carácter público y por ende sean accesibles al conocimiento de toda persona, no solamente natural, también personal jurídica. Y el servidor público debe, no es que puede, brindar y facilitar información oportuna, completa y fidedigna. ¿De qué estamos hablando? De la transparencia, que es un deber de la función pública, en principio, transparencia, contenido en el capítulo 2 Romanos, artículo 7, numeral 2 de la ley 27.815. Así es. Muy bien, señores. Entonces, dejamos de compartir. Ahí está. Y aprovecho de dar el pase a los organizadores de Asconti Empresarial. Señores, yo me despido diciéndoles muchísimas gracias, valiosa la participación que ustedes han tenido en todo momento y también de haberse permitido estar en la sala, ¿no? Ha habido bastante interacción, eso es muy importante, interactuar, ¿no? Y también les pregunté, ¿no?, ¿qué entendemos por comunicación? La comunicación es muy conocida como, a ver, la comunicación es muy conocida como, a ver, el chat, la comunicación, pero una comunicación, pues, ¿no?, adecuada, cordial y gentil. Es a ver, la clave del éxito, uno de los puntos, el diálogo, como dice Arlene. Gracias, Carlitos, también muchas gracias por tu valiosa participación, ¿ya? Entonces, encantada. Hasta otra oportunidad. Siempre estamos en Asconti Empresarial. Formo parte del staff de docentes. Existen también otros, ¿no? Somos varios, ¿no?, que de una u otra manera siempre estamos con la organización tratando de brindar humildemente nuestros conocimientos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero tratando de llegar de corazón a cada uno de ustedes. Así es.
¿ya? Recuerden que cuando uno habla del robo que se haya dado por un servidor público, ¿de qué estamos hablando, Denis? ¿De qué, Denis? Del artículo 8 del capítulo 3 Romanos de la ley 27.815. Es sancionable, es una prohibición, mi querida Denis. Muy bien, señores, entonces, no te preocupes, Erika, Denis, ¿no? Prohibiciones y hay sanciones. Y ya, si nos seguimos conversando, vamos a ir al Código Penal y Código Procesal Penal, me encantaría, pero, señores, hay que darle prioridad al masterclass, ¿no? A esta clase que hemos venido, que les estamos dando de todo corazón. Señores de Cuantia Empresarial, muchísimas gracias. Espero haber cubierto las expectativas de los participantes. Nos vemos hasta otra oportunidad. Recuerden que siempre van a estar invitados a participar en Asconti Empresarial. Me despido. Muy buenas tardes. Buenos Doctora días. Carmela, muchas gracias. Antes que se retire, doctora Carmela, creo que nos podía responder dos preguntitas más. ¿Qué le parece, doctora, para que los alumnos queden muy satisfechos? Discúlpeme, a ver si no fuera mucha molestia. Encantada. A ver, péguenlo en el chat y vamos respondiendo. Péguenlo en el chat, esas dos, en este momento. A ver, chicos, justamente acá Erika Pumachilla nos hace una pregunta. ¿Qué responder? Dice, ¿alguna vez ha sido declarado culpable de un robo? ¿Qué respondería? Sí, no lo sé. Ya le contesté, pero vamos a repetirlo porque es para todos, ¿eh? Es muy importante. Cuando hablamos de un robo, ¿a dónde nos remitimos? A ver, chicos. A ver, vayan al artículo 8, capítulo 3 de la ley 27.815. A ver, artículo 8, prohibiciones. Muy bien, les comento. Ya se los dije, pero nuevamente voy a indicarles. Señores, si uno obtiene ventajas indebidas, y ahí va con varias prohibiciones, obtiene ventajas indebidas haciendo uso de su función, es una prohibición a la ética del servidor público. No se puede tampoco hacer mal uso de aquellos bienes que nos otorgaron, porque estaríamos perjudicando al Estado. Y estas prohibiciones se encuentran sancionadas. ¿Cómo se encuentran sancionadas? Se encuentran sancionadas, son varios puntos, no terminaría de comentarles, en virtud al artículo 10, capítulo 4, sanciones y procedimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo servidor público que transgreda los principios que hemos conversado, que transgreda sus deberes, ¿no? Y su propio código de ética de la institución, porque cada institución tiene su código de ética, no solamente SUNAT, ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, gobierno central, cada uno tiene independientemente también y no transgrede el principal, que es la ley 27.815, se va a someter a la sanción, porque la transgresión de los principios y deberes, ¿no? En este caso, robo, ¿no? Se considera infracción, y al considerarse infracción, es pasible de sanción. Así es. Por lo tanto, señores, los invitamos desde ya al curso que ya Asconti lo va a comunicar. Perfecto. Así es. Ahora, cuando el tema para contestar, porque está ya la última, ya, señor, acaban de pegar uno. Si una persona, sí, justamente se lo había preguntar. Sale de la cárcel y tiene un buen comportamiento, se le daría otra oportunidad. Mire, esto ya está fuera del escenario, ¿no? Pero acá no podemos aplicar proselitismo ni tampoco política. Entonces hemos venido justamente, no podemos hablar si la persona hay que darle otra oportunidad, porque ya esos temas, digamos, ¿no? Ya cada uno lo tiene que contar bajo su criterio propio. Pero sí yo les puedo decir algo. Toda persona, haya sido, no haya sido delincuente, nunca se le va a poder excluir, me había olvidado la cámara, excluir sus derechos. Y ustedes se preguntarán, pero doctora Macuri, ¿dónde están esos derechos? A nadie se le puede excluir, a nadie. Ella, sea, discúlpeme, delincuente, lo que sea, perfecto, eso no importa. Los derechos fundamentales de la persona se encuentran consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Es por eso que hasta, digamos, un preso
delincuente o presunto delincuente, hasta que no se le sentencie, ¿no? Tiene derecho a su defensa. Código Procesal Penal, Código Penal y la Constitución. Importante revisarlo. Me encantaría dar una charla, pero en estos momentos ya terminamos con el masterclass. Así es. Por caso, Karina, para que puedas tener claro y la diferencia, tienes que partir del concepto de integridad y el concepto de probidad, que es distinto, totalmente distinto. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿no? Muy importante, que ambos, ¿no? No van a la par, son distintos y tienes que verlo desde el punto de vista conceptual. Te invito a revisar el artículo 6 y 7 del capítulo 2 Romanos de la ley 27.815, que lo hemos repetido bastante, ¿ya? Gracias. Muy bien, señor Jonathan, no quiero restar el tiempo valioso que tiene Ascontra Empresarial de dialogar con ustedes. Yo les rogaría que, así como se han mantenido en la sala, y les agradezco, por favor se mantengan hasta el final. Ahí van a responder ya respecto a que el balotario, las normas y todo lo demás. Y desde ya, mi agradecimiento profundo también a los participantes y sobre todo también a Ascontra Empresarial. Hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Muchas gracias, doctora Carmela, por la excelente manera en que ha puesto chicos, es un reforzamiento, nos ha reforzado de manera muy correcta, muy excelente, como dice aquí Carlos, de manera muy excelente. Realmente todos hemos quedado realmente atentos a todo lo que nuestra profesora nos ha enseñado el día de hoy. Doctora, muchas gracias nuevamente. Agradecerles a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Realmente yo sé que muchos ya de aquí, algunos de aquí presentes ya en estos días dan su examen de integridad, y es por eso que Ascontra Empresarial ha hecho este pequeño curso, esta pequeña clase, como reforzamiento, chicos. Algo que les recomendaría yo de manera personal es que siempre leamos atentos las preguntas por ahí, porque por ahí ya tenemos alumnos que ya han dado su examen y ellos nos comentan cómo es el examen que viene, que sí, chicos, hay que leer muy atentos la pregunta, hay que concentrarnos bien a leer las preguntas para saber qué responder. Así al toque nomás les cuento una anécdota mío, que es muy fuera de lo que es pero recuerdo que yo tenía un profesor llamado Jaime de San Santín. Una vez entró al aula y dijo, chicos, examen, porque nos tocaba examen, nos dio el examen a todos y se retiró del aula. Todos nosotros a copiarnos como locos, comenzamos a escribir. Al poco tiempo entró el profesor y nos dijo, todos están jalados. ¿Pero por qué? Han respondido, pero es un examen. ¿Qué dice arriba? Examen de lectura. ¿Tenían que responder? No, solo leer. Entonces, chicos, ¿qué quiero decir? Que es importante que lean cada pregunta que se les va a brindar. Ahí va a haber preguntas que te van a preguntar, ¿qué harías en esta situación? Tú vas a responder, y 3 preguntas más abajo te van a poner la misma situación, pero con diferentes casos, y vamos para que vean si realmente está respondiendo de la misma manera. Entonces, chicos, realmente espero que les haya gustado este curso de reforzamiento a todos ustedes. Justamente aquí la tenemos a la señorita Meli Mejía, que también nos va a dar un pequeño informe. Sí, Renzo, se va a pasar el material y el video grabado. Es por eso que les pedimos a todos ustedes que no salgan aún de salas, se mantengan aquí para que puedan, que les pueda brindar tanto el video de la clase de hoy y el material que también ha usado la profesora.